Esta para después. conferencia comenzará a grabarse. Ahí va, gracias. La primera pregunta era, obviamente no pude estudiar todo, pero hasta lo que llegué me anoté las consultas. Cuando hablamos de que la normalización, cuando las situaciones son repetitivas, lo que hace es ayudar a que se hagan siempre de la misma manera para que sea más o menos siempre el mismo resultado y que siempre dé el mismo margen de error, ¿verdad? Sin embargo, después existe lo que es la variabilidad. Sí. Y eso como que, en cierta forma, se opone a lo que es la normalización, la variabilidad, ¿no? No. Quería ver si me explican un poco No. eso, porque tú, por ejemplo, das un ejemplo de que la normalización intenta asegurar ese resultado y la variabilidad no lo asegura. Como por ejemplo, si se cae un instrumento de medida en pleno proceso y se golpea, eso va a dar un error después que está fuera bueno, de nuestra voluntad. A ver, todo proceso, independientemente de que surja de una normalización o de lo que sea, va a tener variabilidad. ¿No? ¿Qué es lo que queremos con la normalización? Controlar esa variabilidad. ¿No? Entonces, si yo voy a producir lápices, en ese proceso pasan máquinas, personas, materiales, todo que van a generar variabilidad. Si ese lápiz lo tengo que generar de 10 centímetros, no todos los lápices me van a quedar de 10 centímetros. ¿No? Ahora, y eso es la variabilidad. ¿No? Lo que me dice la normalización, ¿no? Es que si yo tengo normalizado ese proceso, esos 10 centímetros van a tener una variabilidad tal que igual voy a aceptar el producto. ¿Por qué? Porque si yo quiero un lápiz de 10 centímetros, y sí o sí tiene que ser de 10 centímetros, y no puede ser ni de 9,9 ni de 10,1 centímetros, voy a rechazar la mayoría. Entonces yo digo, yo quiero un lápiz de 10 centímetros más o menos 5 milímetros. Ese más o menos 5 milímetros es la variabilidad. Lo que me asegura la normalización es que en la mayoría de las veces yo voy a producir ese lápiz con 10 centímetros más o menos 5 milímetros. Ahí está, Eso es hace lo que busca referencia entonces al margen de error aceptado. No es que me haga referencia al margen de error. La variabilidad es algo natural de cualquier proceso. Lo que yo quiero es acotar esa variabilidad para que mis productos sean aceptados o cumplan determinadas normas. Entonces, básicamente es eso, acotar o tener un procedimiento que me asegure que la mayoría de las veces voy a tener un lápiz de 10 centímetros más o menos 5 milímetros. Si yo no tengo un producto normalizado, por ejemplo, no sé, la madera que me viene para hacer los lápices es distinta todos los días, por decir algo, o no sé qué, yo no puedo asegurar que todos los días los lápices me salgan iguales, o que no tengan más problemas y que algunos días venga madera más dura, madera más blanda, y me genere problemas en mi proceso, y en vez de tener lápices de 10 centímetros, voy a tener lápices de 8, de 10, de 12, de 11, no sé qué. Entonces, si yo tengo normalizado los productos, los procesos, los insumos, los productos, los procesos y la parte mecánica, técnica y tecnológica, me aseguro que esa variabilidad está controlada. Bien, y eso es lo que yo quiero, que la variabilidad esté controlada. Bien, ahora sí. Era para dejar bien en claro esa sí, un comentario más. Un comentario más. Que esto está, yo creo que lo nombramos en la primera clase, esto de la gestión de la calidad y todo lo demás. Yo tengo un amigo que a vuelta se dedica a esto y tengo otro amigo que siempre le lleva la contra. Y un día le dice, sí, lo que pasa es que vos, con esto de la gestión de la calidad, lo que haces, le está dando pasto al sistema capitalista para que cada vez sea más eficiente. Y se lo dijo en chiste, pero en realidad
Pero es verdad, o sea, en última instancia es verdad, ¿esto qué pasa? Esto está asociado a los procesos industriales, la normalización. Entonces, un proceso industrial es exactamente lo contrario a un proceso artesanal. ¿Tá? Antes, en la Edad Media, los artesanos hacían las cosas de a una, ¿correcto? ¿Quién fue el que cambió la pisada? La industria manufacturera de los ingleses, pero el que realmente se metió en esto y cambió la pisada real fue Ford, ¿tá? El de los autos, con la cadena de producción. Entonces, todas estas técnicas o estas herramientas de gestión están apuntando a eso, a que vos generes cosas en un proceso industrial. Y lo que está haciendo estas normas de la geomática es que los productos geomáticos que generás también se adhieran a eso, porque también se equiparan a productos industrializados. ¿Me explico? Entonces, ahí está. Ese es el objetivo o el fin o lo que está por debajo de todo esto de lo que es la calidad en la información geográfica. Es una derivación de la calidad en la información, que es la información tratada como un producto. ¿Ah? Entonces, y la normalización lo que busca es lo mismo que lo que hablábamos, por ejemplo, de los enchufes de los celulares. No sé si nunca te pasó, pero te vas a Brasil, no me acuerdo en Brasil, pero en Argentina, por ejemplo, los enchufes son distintos. Yo cada vez que me iba a Argentina tenía que estar puteado porque me llevaba los enchufes de la computadora, iba al hotel y tenía que estar pidiendo un adaptador. Y en Estados Unidos lo mismo, ¿viste? Entonces la normalización busca que se estandarice eso dentro de lo posible y también en aras de favorecer la eficiencia, vamos a decir, y no hacer retrabajo y cosas por el estilo. Y como dice Benor, hay cosas que en un proceso industrial no puedes controlar porque siempre tiene algo de probabilístico o estadístico, ¿viste? No sé, los tipos que fabrican botella, ponele, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando estaba en vidrio, no me acuerdo cuál era aquella que estaba creo que era en Rivera. Me acuerdo que mi hermano tuvo que ir a hacer un trabajo de facultad de ingeniería y me contó que había un flaco que lo tenía mirando había una cinta transportadora que pasaba la botella recién hecha y había un flaco que tenía que estar mirando por una ventana cuando había una botella distinta a las demás y producían, no sé, 2000 botellas por día, ponele. Y todos los días había una diferente. Y el proceso estaba recontra normalizado, pero había cosas que eran inevitables en ese proceso. Estadísticamente había una que salía mal. Sí. Capaz que había un día que salían dos mal y el otro día ninguna, pero eso era inevitable. Pero los locos lo tenían controlado y aceptaban que ese lote, por ejemplo, bueno, este día produjimos 2000 botellas, de las cuales dos no las pusimos a la venta o las tuvimos que romper y hacerlas de vuelta. Pero no es que estaba descontrolado y de esas 2000 había 1500 que estaban mal. Creo que va un poco por ahí también conceptualmente la idea. Sí, bien, es eso. Después vamos a ver creo que vamos a ver algo de control de procesos. Básicamente los controles de procesos es eso, es decir, yo tengo un proceso que produce determinada cosa y tengo determinados parámetros que me van dando si estoy produciendo bien o mal. Cuando veo que esos parámetros se van de los límites que yo le fijo, mi proceso está fuera de control. Y por lo tanto yo tengo que generar alguna acción, ¿tá?, para que mi proceso vuelva a producir dentro de determinadas características. Pero sí, es como dice Miguel, puede ser, es medio difícil ver la cuestión producción industrial o en serie de los datos espaciales en Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? Realmente no, salvo alguna empresa chica, tal vez en su momento ICA, generaba datos. Pero si vos vas al geográfico de Ecuador, los locos tienen una sala donde tienen 60 computadoras, donde uno revisa, hace el proceso fotogramétrico, le pasa el producto a otro para que genere las curvas de nivel, otro le pasa para que digitalice los caminos, y después a otros le lo pasa para que revise que esté todo bien. Bueno, eso es una producción en serie, ¿no? Y al final van a tener un producto, si todos hacen lo que dicen los manuales, al final van a tener un producto que cumple las características que ellos quieren. Pero es más difícil de verlo. Pero cada vez, como también pasa que hay cada vez
más procesos geomáticos o cartográficos o de datos espaciales automáticos, eso también requiere, o sea, es parte de la normalización y es parte del control y de asegurar que los resultados están bien. Nadie se va a sentar con una imagen Landsat a dibujar polígono por polígono de los distintos usos del suelo, no, hacer una clasificación supervisada. Entonces, eso de que dice Miguel, de la cadena de producción, eso es lo que, cuando hablamos de normalización. Obviamente, si voy a hacer, y eso no quita, perdón, una cosa distinta, es que si yo no tengo un proceso de producción continua de un conjunto de datos, no quita que tenga determinadas normas o que tenga, no, que asuma o que decida usar determinadas normas que me faciliten el trabajo, ¿no? Esto que decías vos, se cae el instrumento. Bueno, yo tengo hay una norma que dice que el instrumento tiene que estar calibrado. Bueno, yo tomo eso y si se me cae el instrumento, para la producción y llevo a calibrar el instrumento, ¿no? Y no importa qué conjunto de datos esté levantando, sino que hay otras cuestiones ahí que a mí me permiten dejar de preocuparme también, puede ser una forma de verlo, de determinadas cosas, ¿no? Porque si se me cae el instrumento y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo pruebo? ¿Sigo trabajando? No, hay una norma que me dice mandarlo a calibrar. Está. Me olvidé de lo que se cae el instrumento, yo tengo que agarrar y mandarlo a calibrar y me olvidé del problema. Entonces, también en la toma de decisión facilita ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, podemos seguir. Bien, bien. Bueno, tengo la siguiente consulta. Cuando nosotros hablamos de la diferencia en los factores de calidad, hablamos desde el punto de vista del productor, el cumplimiento de diseños, y decimos que hay diferentes tipos de calidad, la teórica y la técnica. Me gustaría si me pueden aclarar un poco mejor cuál es la diferencia entre ambas y si me pueden dar un ejemplo, porque... Estoy entrando a ver cómo lo pusimos para... La calidad teórica, ¿no? Sí. Es la calidad que vos decís, yo quiero este producto con estas características, ¿no? Sí. Que puede ser teórica porque vos, a ver, vas a ser el usuario de ese producto y vos entendés que necesitas esas condiciones, ¿no? La técnica, ¿no? Es, a ver, déjame ver dónde está eso para no errarle. Esta es la primera presentación que lo di. Sí, lo estoy buscando acá. Está. La técnica, ¿no? Es la que te permite la tecnología, ¿no? O la que es viable de llegar a hacer. Mira, yo te cuento un caso que para mí es real. La otra vez vino alguien de Facultad de Ingeniería que necesitaba un relevamiento, ¿no? Para hacer un modelo hidrológico. Cuando le preguntamos qué condiciones necesitaba, ¿no? Él dijo que necesitaba todos los puntos que se relevaran con 2 centímetros de error, ¿no? Muy bien. El lugar donde se iba a relevar, ¿no? Era un monte nativo impenetrable, campo, ¿no? Terreno natural. Para llegar a los 2 centímetros que él quería, el trabajo que había que hacer era carísimo, ¿no? Pero, primero, carísimo e imposible, ¿no? Entonces, una cosa es la expectativa, ¿no? La calidad teórica se puede ver como la expectativa que tiene la gente, ¿no? Y lo otro es lo que se puede llegar a hacer a costos razonables, ¿no? O qué calidad se requiere para costos razonables. Eso es una cosa. La calidad teórica también se puede ver como, bueno, lo que yo requiero, pero después en el proceso de producción, ¿tá? Por algún motivo, ¿tá? Yo no puedo lograr esos niveles, ¿tá?
también hay una cosa que... Sí, Benor, capaz que eso también fue lo que pasó en lo del vuelo que comentaste el otro día vos, lo del vuelo nacional, la parte altimétrica, ¿no? También. Me suena algo parecido a lo que vos comentaste, que querían, creo que era un medio metro o algo así, ¿no? En Exacto. exactitud. Sí, no, que se pidió y estaba así pedido 30, píxeles de 30 centímetros. Eso se pidió. Y después, en realidad, no necesitaba 30 centímetros, con 2,5 metros alcanzaba más que suficiente. Bien. Entonces, por eso hay una cosa teórica, pero también hay un tema de, pero esto ya no, yo no me acuerdo, no se llama técnica, hay otro nombre, calidad de salida, que le llaman, ¿tá? Que una cosa es, cuando vos tenés un proceso, que vos decís, bueno, yo voy a producir con esta calidad, perfecto. Después, en este proceso se producen, como decía Miguel, el tema de las botellas que se rompen, que están en mar, que no sé qué, entonces vos vas a evaluar eso. ¿tá? ¿Por qué? Porque os sacás una muestra, o lo que sea, y decís, bueno, mira, sí cumple o no cumple. Eso no quita que independientemente de que yo diga cumple porque solo detecté una botella, ¿tá? No haya más botellas rotas, porque es un proceso estadístico. Entonces la calidad técnica final, digamos, no es técnica la calidad esa, es la calidad de salida, perdón. La calidad de salida del producto es distinta al que vos evaluás. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, sí hay uno cada tanto, bien. Pero como es un proceso estadístico, se te puede escapar alguna y eso es distinto. ¿tá? Pero eso es otra cosa, esa es la calidad de salida seguro, ¿no? Calidad de salida. Pero es eso, la diferencia es esa, entre la que vos teorizás como perfecta, como la que vos necesitarías, como la que esperás, y la otra es la que sale del proceso. ¿no? Bien, bien. Está, me quedó claro. Después creo que esa es una pregunta que seguramente varios tengan, o no sé, o yo al menos, que es si me explican bien la diferencia entre campo de aplicación y universo de discurso. Porque yo entiendo que el universo de discurso es todo lo que vamos a usar, o sea, lo que simplemente nos interesa de la realidad para nuestro trabajo. ¿no? Pero el campo de aplicación es como el lugar o lo que, no sé, no lo comprendí bien, cuál es la diferencia. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que dimos de las rutas nacionales coincidían. Sí, El mismo puede campo de ser. aplicación. En ese ejemplo de las rutas nacionales, ¿tá? Si vos decís que a yo no me acuerdo ahora, pero eran a los corredores internacionales le exigís una exactitud posicional de 1 metro, por ejemplo, al 95% de confianza, y a las rutas secundarias les exigís 3 metros de exactitud posicional al 95% de confianza, tu campo de aplicación, en un caso son los corredores internacionales y en otro son las rutas secundarias. ¿no? Aunque tu universo de discurso incluye a ambas. ¿no? En concepto de campo de aplicación, ¿no? En el caso de las normas de calidad de información geográfica, está asociado a que, si bien el universo de discurso es la teoría, como yo conceptualizo el mundo, ese mundo puede estar modelizado ¿tá? A partir de distintas técnicas, por ejemplo. ¿tá? Entonces, yo qué sé, estoy pensando, si yo voy a hacer una capa de arbolado para todo el país, ¿tá? Para todas las áreas urbanas del país, ¿no? Y voy a usar, en el caso que tenga fotos del vuelo fotogramétrico de 10 centímetros, voy a usar esas fotos para obtener los puntos, y en el caso ¿tá? Donde no tenga esas fotos, voy a hacer un relevamiento directo. ¿no? Yo qué sé, Montevideo tiene fotos, pero Agraciada, que es un pueblito donde yo me crié, no tiene fotos de 10 centímetros. ¿no? Entonces, tu universo de discursos son todos los árboles del ornato público. Ahora, vos tenés una parte que la levantaste con foto aérea, o interpretando foto aérea, y otra que es el relevamiento directo. Tu evaluación de la calidad, por ejemplo, en este caso, tiene que contemplar esas dos técnicas de relevamiento. Entonces,
Un campo de aplicación va a ser los árboles, ¿tá?, que se levantaron por fotointerpretación. Y otro campo de aplicación, ¿tá?, van a ser todos los árboles que se levantaron por relevamiento directo. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar las mismas técnicas o los mismos procedimientos de control para uno y para otro. No sé si se entendió el ejemplo. Sí, y ahí eso sería el ámbito también. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Campo de aplicación y ámbito es muy parecido, sí. Está, porque dependiendo de por lo que yo entendí, dependiendo de la simpleza del trabajo, va a ser si el campo de aplicación y el universo de discurso es el mismo o no. Cuanto más complejo Sí. es, va a variar. Yo como que lo Va a ser entiendo. distinto. Lo que pasa es que el universo de discurso es una conceptualización teórica. O sea, es como vos conceptualizás tu realidad, ¿no? Claro. El árbol Y el ámbito sería a dónde yo lo voy a aplicar, por ejemplo. es cuando vos aplicás algo, ¿no? ¿No? El ámbito o el campo de aplicación, ¿no? Ustedes, no me acuerdo si fuiste tú o Miguel, dan un ejemplo que dicen, por ejemplo, la información geográfica y catastral de Montevideo y Canelones, sí. ¿no? Y ahí, ¿qué sería ámbito en ese caso, por ejemplo? ¿Y qué sería universo de discurso? Porque, Lo que pasa es que en ese discurso que vos dijiste, yo no detecto la posibilidad de un ámbito distinto. O sea, mi universo de discursos son las parcelas, no me acuerdo cómo dijiste, de Canelones y Montevideo, ¿no? Entonces, si vos me decís, no, mis especificaciones dice que en Montevideo las parcelas se van a dibujar a partir de los planos de mensura, y en Canelones se van a dibujar interpretando las fotos, ahí yo tengo dos campos de aplicación para dos técnicas de levantamiento distintas. ahí está. Si yo usara la misma técnica de levantamiento, en ambos casos, en Canelones y en Montevideo, coincidiría el ámbito con el universo. Por eso, el campo de aplicación o el ámbito surge cuando hay diferencias o hay condiciones. No sé. O, por ejemplo, me importan mucho las parcelas de Montevideo y me importan poco las parcelas de Canelones, ¿no? Es un ejemplo teórico, ¿no? Entonces, las de Canelones las dibujo pero no las evalúo. Las de Montevideo las dibujo y las evalúo. Ahí también tenés dos ámbitos distintos, ¿no? Porque por algún motivo yo le exijo calidades distintas a Canelones y a Montevideo. Bien. Pero eso ya es cuando ya tenés el conjunto de datos y vos tenés alguna diferencia que amerite decir, bueno, esto lo hago de una forma y esto lo hago de otra. Sí, a veces puede ser que tu universo de discurso sea, por ejemplo, la realidad catastral, por llamarlo de alguna manera, como dice Leonor, de dos, puede ser geográfico, dos departamentos, pero la realidad catastral es bastante, o sea, puede ser bastante amplia, en el sentido que lo que me importa es el área del terreno, el área edificada, la evaluación del área edificada. Entonces, cuando vas a evaluar, si no, mirá, mi universo de discurso es todo esto, pero mi ámbito de aplicación de esta norma va a ser solo el dato del área edificada. Entonces, todo el resto de las cosas, en la hora de evaluar, no las voy a tener tanto en cuenta, sino que me voy a centrar y concentrar en evaluar el área edificada, por ejemplo, o el valor cadastral. ¿Tá? Entonces, vos decís, yo esta evaluación de la calidad la voy a aplicar en el ámbito valor catastral de la edificación. Entonces, todos los procedimientos que usás para evaluar lo concentrás en ese ámbito. O sea, no solamente tiene que ser algo geográfico, que vos decís, no, mirá, tengo toda esta realidad geográfica y evalúo una parte, y mi ámbito es geográfico. No, también es un ámbito del tipo de dato que voy a evaluar. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, lo que Benor decía de los caminos. Mi universo de discurso es la caminería nacional. Bueno, la caminería nacional tiene
los corredores internacionales, las rutas nacionales, los caminos departamentales, los caminos vecinales. Pero, por ejemplo, el año pasado, el anterior, la IDE o la OPP hizo un trabajo de generar códigos identificadores de la caminería departamental. Y bueno, el ámbito de aplicación sobre el cual trabajaron fue la caminería departamental. No se metieron en evaluar o en trabajar sobre las rutas nacionales. Entonces, el universo de cursos de la caminería nacional es más amplio que solamente la caminería departamental, pero el ámbito de aplicación de esa norma, por ejemplo, de codificación, aplicó solo a los caminos departamentales y vecinales, por ejemplo. Sí, eso que es el ejemplo que puso Miguel de que, por ejemplo, puede ser un atributo y no necesariamente el objeto, está bárbaro también. Sí, tal cual. Y una cosa que también es importante, en el caso que poníamos de las rutas nacionales o de los árboles o de las parcelas, todos tienen los mismos atributos. Simplemente tienen consideraciones distintas en cuanto a calidad, por la importancia del dato, por lo que fue. Pero, por ejemplo, la gestión o la importancia que tiene una ruta nacional con respecto a un camino vecinal es bastante superior. Entonces, el método de evaluación que vas a usar, por ejemplo, no sé, para controlar el estado del pavimento, por decir algo, o que el método de calidad o los parámetros que vas a usar para evaluar esa calidad va a ser muy superior. Aparte, porque obviamente las rutas al estar pavimentadas, por ejemplo, deberían no variar tanto su calidad de rodadura con respecto a un camino que al no estar pavimentado puede pasar una lluvia de un día para el otro y dejar el camino intransitable. Entonces, lo mismo el ancho, no sé, la presencia de, por ejemplo, lo que sean los puentes, por ejemplo. Un puente en una ruta nacional es mucho más importante por el impacto que tiene que ese puente no funcione que un puente sobre un camino vecinal, que es una alcantarilla, y bueno, la gente puede dar la vuelta y pasar por otro lado, o pasan 3 personas por día versus otro que pasan 300 o 3000. Sí. Es eso. ¿Quedó claro, Simón? Sí, ahora sí. Más o menos lo que yo había entendido, pero preferí preguntar. Por la duda. Perfecto. Y la última consulta, capaz que es media boluda, pero la voy a hacer igual, que nosotros cuando hablamos de catálogo de datos, decimos que está la normalización que pretende que sean todos los catálogos de datos similares. Sin embargo, en la clase hablamos de que Argentina, de que Colombia, de que Ecuador tienen su tipo de catálogo de datos. Entonces me resulta la pregunta de si cada país tiene su forma de describir su catálogo de datos de objetos, independientemente de la norma. Hay dos cosas respecto a eso. Primero, más que la norma, más que hacer que los catálogos sean iguales, lo que busca es que den la misma información. ¿No? Después, cómo yo estructuro esa información es otro tema. ¿Tá? Lo puedo hacer en un documento Word, o lo puedo hacer en una planilla Excel, o lo puedo hacer en una base de datos, no sé. ¿Tá? Pero lo importante, más que la forma de cómo yo estructuro ese catálogo de datos, es la información que contiene. ¿Tá? Y cómo la describo. Con respecto a lo otro, comúnmente, vos, si te fijas, yo me acuerdo en el caso de Argentina, que decía que seguía la norma ISO y el FDD, una cosa así, y otra norma que no me acuerdo, que fue la 126. ¿no? Que yo utilice esa norma para decir, bueno, yo sigo esto, acá tengo un cuerpo de información más o menos estructurado que me permite crear ese catálogo, no quiere decir que yo después diga, voy a pedir que me certifiquen que mi producto cumple con la norma. ¿tá? Entonces, y también viene con una cuestión que hablamos que era de que las normas son de aplicación voluntaria. Entonces, yo ahora no me acuerdo ahora si la 1930 de la de catálogo de objetos permite, creo que no,
perdón, la del 110 del catálogo de objetos, me parece que no, que es generar perfiles, que se llama, ¿no? Eso es, por ejemplo, Uruguay tiene un perfil de metadatos, ¿no?, que sigue la norma 19115, que era de metadatos. ¿Pero por qué? Porque la norma permite que cada uno adapte, ¿no?, todo lo que dice la norma de metadatos a su realidad. Entonces, que sean distintos, ya te digo, es eso. ¿Cómo lo estructuro? Que eso es independiente. Y otra es que comúnmente la gente, en algunas cuestiones, toma de las normas lo que más le sirve. Por eso no se hizo con una única norma, sino que se tomaron varias. Pero en ese caso, en ese caso, si del día de mañana Argentina o lo que sea dijera, yo me voy a certificar ISO, o sea, me voy a certificar o quiero que alguien me diga y me venga y me diga el sellito que esto cumple con la norma 19110, tal vez no cumpla y no le den ese sellito. Ahí está. Como en el sentido de Claro, para estar jerarquizar un producto. Avalado por esa norma debería cumplir con todos los requisitos, no comparto. Exactamente, exactamente. Por eso la norma, casi todas las normas tienen un apartado que comúnmente es el apéndice A, que dice que es como que se llama, ya tengo cómo se llama, que es 110. Que se llama, ya te digo cómo se llama. Que es el anexo A, que se llama conjunto de prueba genérica, que si sometés tu catálogo de objetos a estas pruebas y las pasa, vos podés decir que tu catálogo de objetos cumple con la norma de 19110. ¿No? Y fíjate que son 10 hojas de pruebas. ¿No? Por ejemplo, en la prueba 1 hay algo tan sencillo como verificar la existencia y el formato de un catálogo de fenómenos. Se comprueba si el catálogo de fenómenos existe y si se puede obtener en formato electrónico consiguiendo una copia del catálogo de fenómenos mediante soporte electrónico o a través de transferencia de ficheros. Entonces, el que te va a controlar que la norma cumpla que tu catálogo de objetos cumpla con la norma va a decir, bien, mandame el catálogo de objetos, por decir algo. Mandame por correo el catálogo de objetos. Si dice, no lo tengo en papel, no, entonces no cumple. Por lo tanto, ya no va a quedar cumpliendo la norma. Hasta que no sea en formato electrónico, no va a poder ser verificar la norma 19110. Pero por eso digo, es raro que yo no conozco, tal vez sí, que más allá de que las organizaciones pongan voluntad en que su catálogo de objetos cumpla con la norma, ¿no? Porque, insisto, te da una forma estructurada de presentar la información, te dice qué información no puede faltar, no sé qué, no sé cuánto. No quiere decir que no se tomen ciertas libertades, salvo que efectivamente quieran decir, quiero que alguien me certifique, ¿tá?, y me diga que esto es entonces. ¿Por qué? Porque yo le doy un valor agregado o entiendo que esa certificación o esa verificación o lo que sea, ¿tá?, me da un valor agregado, le da un valor agregado a mi organización. ¿Tá? No conozco casos, pero bueno, puede pasar. ¿No? No sé si certificación, porque certificación es otra cosa, pero bueno, puedo contratar a alguien y decir, bueno, evalúame esto y si pasa o no pasa. Pero la propia norma te da sí, ¿cuáles son las características o requisitos para poder ser certificado? Esas pruebas que vos tenés que pasar. ¿Tá? Porque viste que esto es simplemente si yo puedo agarrar, abrir una computadora y ver si puedo ver el catálogo ahí o no. O me lo pueden mandar por correo o lo que sea. ¿Tá? Y es algo como tan sencillo como después marcar un tick en la
en una planilla. ¿Tá? Seguramente después haya otros más, Claro, cumpliendo con esos requisitos, después puede tener la diferencia que quiera. Ya, exacto. bien, está. ¿Tá? Eso es lo que básicamente hacen las normas. Bien, ya me También quedó pasa claro. con la de calidad. Vos en la de calidad te da un montón de medidas para evaluar los distintos elementos de la calidad, lo que no quita que vos generes otros, ¿tá? Y no es que tenés que aplicar todo lo que te da la norma, vos elegís lo que más te sirve. ¿Tá? Entonces, lo mismo. No podés usar otros elementos, bueno, está bien, sí, es verdad, ahí es medio inflexible. Entonces, si vos, por ejemplo, detectás lo que se le criticaba a la 1957 respecto de sus anteriores, sus antecesoras, es que justamente si vos detectás un aspecto de la calidad que no está contemplado en la norma y lo necesitas evaluar, vas a quedar por fuera de la norma. En el sentido de que, bueno, yo tengo que crear mis propios elementos, cosas que antes se podían crear, pero bueno, yo creo que eso pasó por un tema de conjugar más el tema datos geográficos con datos en general, pero en fin. Pero es esa la cuestión, ¿no? Bien. Bien, hasta ahí por ahora iban mis consultas. Bueno, ya No me dio el tiempo de estudiar más.